a este evento lo vamos a llamar esto, ¿no? Adiós papás, pero no en el sentido literal, sino en el sentido de, de la entrega, de la liberación, ¿no? Adiós papás porque nos vamos a liberar de los papás, ¿eh? Bueno, José Antonio y yo hemos estado testando como una hora y pico, pues cada uno, ¿no? ¿Te acuerdas os acordáis aquello que veíamos que era, pues, eh, los padres, luego cada uno, papá, mamá, y luego la culpa inconsciente y la emoción concomitante o las emociones concomitantes, las que haya con cada uno de ellos. Entonces vamos a poner las cartas encima de la mesa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la representación de la relación. ¿Qué trae la relación? ¿Eh? ¿Para qué Que está mi padre? ¿Para qué está mi madre? cada uno con su padre y con su madre. Sí. Por De ahí. modo que, sí, No, no, qué buen tema, digo. Ahí hay tomate. sí, claro. No, es que la simple toma de conciencia nos va a dar la información para que sepamos qué está sucediendo con ellos. Claro. Estén en el cuerpo o hayan dejado el cuerpo. Pero sabemos por dónde viene la energía y también sabemos cómo gestionarla. O sea, cómo entregarla al espíritu para que sea procesada y podamos continuar sin la carga del padre y de la madre, que suele ser la más fuerte. Mm, Porque está el inconsciente colectivo, pero papá y mamá representan a la familia, porque todo el árbol cae de papá y mamá. Y luego está lo tuyo individual. Pues claro, lo tuyo individual tú te haces cargo, pero esto forma parte de lo tuyo individual, porque a tu padre y a tu madre lo seleccionaste tú. Entonces, ahí es donde está lo bueno, ¿eh? Así mm. que, bueno, voy a compartir la pantalla. ¡Tachán! ¿Se ve bien? A ver, que lo amplío un poco. Análisis de culpa inconsciente. Culpa del padre, culpa de la madre. Promedio. Vínculo más afectado. Sí, concomitantes. Puedes ver los tuyos. Sí, sí, estaba leyendo los míos. Sufrimiento, traición y fracaso. Ira, odio y resentimiento. Pues parece que Sí, mi tiene personaje, sentido. mi personaje ha sido leñero, ¿eh? La falsa identidad la ha pegado. Le ha pegado fuerte, sí. Pero claro, que son ya muchos años con entrega. Claro. Y llega un momento pues, que baja. Pero estáis más o menos todos por ahí. Tú vas un poco aventajado, pero estáis más o menos todos ahí. De hecho, Íñigo, solo por leerlo ya le ha bajado un 1% cada uno de los datos. Sí, Solo con leerlo ya se siente un 1% que ha hecho adiós. qué bueno. Con el padre, sufrimiento e ira. Con la madre, apatía. Y las energías que vienen, las vertientes que vienen a través del sufrimiento y de ira a través del padre, viene eso. Y a través de la madre viene eso. Ujú. Sí, me cuadra. Estando, ¿eh? O sea, pam, 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 dándole, hemos sacado eso. Muy bien. Sí, el padre está más fuerte. De hecho, suelen tener dos concomitantes, excepto el caso de Albert, claro, porque su padre dejó el cuerpo y se cambiaron los papeles. Si lo ves, tiene dos concomitantes la madre. Y luego Sí. tiene. Y en algunos casos, aquí no, pero testando a otras personas del grupo, hemos visto que hay igual, dentro de una concomitante hay tres vertientes, Ujú. está ahí más cambiante, ¿sabes? Dependiendo. Sí.
Así que eso es lo que hemos ido testando Qué bueno. entre esta mañana y, bueno, ayer también testamos ya algo. Un poquito de esta mañana, esta tarde. Hemos ido agarrando, hemos ido testando y Claro, solo verificando. hacerlo consciente ya hace que se empiece a disolver. Claro. Ya hace, pero claro, dice David Hawkins en Curación y Recuperación que ahora, sabiendo tú que está esto pendiente, ya Ujú. sabes dónde tienes que ir. Solo tienes que utilizar los comandos adecuados. Los comandos adecuados. Hay una triada que habla mucho, que se habla en método Yuen, que es cuerpo, mente y espíritu, que es muy interesante porque David Hawkins en Curación y Recuperación la repite mm, como la de solo estoy sujeto a lo que sostengo en mi mente y la de soy un ser infinito no sujeto a. La repite no sé cuántas veces. Podríamos hacer una búsqueda, pero tampoco tiene interés. Y, pero nos hemos dado cuenta de que de la limitación del Dr. Camp, que es que el espíritu lo reconoce como una parte de la mente que es la memoria a largo plazo. O sea, lo que es la conciencia, el espíritu y todo eso, él no, como que no. Él lo llama como fuente superior y lo pone por otro lado que no tiene nada que ver con eso. Y claro, nosotros testando nos dimos cuenta que hay una tríada principal que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre es Dios, el ser, está en el vértice superior. Luego está el Espíritu Santo, que es la conciencia, y a esa conciencia se le llama el campo infinito, que habla de Hawking muchas veces, el campo infinito, que es la conciencia, Ujú. que es que es lo que realmente eres, en realidad. Y de ahí se disgrega el tercer vértice, que es el Hijo. El Hijo, que es el Espíritu, pero no el Espíritu Santo, sino el Espíritu. Y la conciencia, El la alma. conciencia. O sea, el Hijo es la conciencia, con ese, porque es lo que está siendo consciente dentro del campo de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros miramos esta triada, cuerpo, mente y espíritu, la patita de cuerpo calibra 200, la patita de mente calibra 400 y luego ya la patita de espíritu calibra 500, que es la conciencia, que es el campo no lineal. Empieza ahí el campo no lineal. Entonces, todos los problemas hay que resolverlos en el espíritu. Puedes resolverlos en la mente en los 400, pero tratar de resolverlos en el cuerpo, olvídate. O sea, no vas a poder. Muy lento. Es muy lento, porque el tiempo, cuando es en 400 se acorta, pero ya en 500 es como que va mucho más rápido. Y en 540 ya, boom, colapsa. La función de la onda la colapsa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sabes que, aunque estoy haciendo aquí una introducción, sabes que de todo lo que hemos leído, eh, 2 semanas casi, ¿no? Sí, De 2 semanas. investigación, Intensas. hay una frase que es soy un ser infinito no sujeto a. Ujú. La parte primera de la frase, o sea, la frase, esa frase calibra 990 y algo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se va al vértice del espíritu, a la conciencia. Y desde allí da la orden. Dice, soy un ser infinito, soy la conciencia, soy un ser infinito, es la verdad, es verdad. Y no estoy sujeto a tal. Entonces da la orden arriba en el espíritu y va a la mente y al cuerpo. Se propaga a la mente y al cuerpo, pero súper rápido. ¡Pum! Claro, es muy, muy potente. Es 10 elevado a 990 y algo, ¿vale? Sería suficiente con 10 elevado a 540, matemáticamente. Ujú. Es maravilloso tener esa herramienta, porque cancelas todos los paradigmas, todos los sistemas de creencias, con eso te los... O sea, vas ahí arriba y la mente no tiene más que obedecer. Y el cuerpo igual, porque es una orden directa, es como un mandato que no tiene marcha atrás. Irrevocable. No se puede revocar, a no ser que vuelvas a comprar la idea, ¿sabes? O el set de creencias, el sistema de creencias, a través de lo externo.
Una pregunta de esa frase. Solo hay un ser. ¿Por qué dices soy un ser infinito y no soy el ser infinito? No importa, si lo observas bien, soy un ser infinito. ¿Por qué? Uno, porque hay uno. Mm, vale. Si te das cuenta, las palabras, pues tienes que decir que soy un ser infinito. Porque el ser infinito implica como algo, soy el ser infinito. Puede ser que esté Es separado. que el él ya implica un quién. Entonces ya bajaría abajo de 600, o sea, bajaría como más de 400 y pico puntos. Porque no hay un quién, hay un qué. Hay una cualidad de la conciencia. O sea, Claro, se pierde la sí, conciencia de unidad. eso es. Vale. Porque si hay un él, hay un ello, y si hay un ello, hay un yo, y ya se Y funciona empieza así. el yo, claro. Claro. Yo, tú, él. ¿Eh? Mm, Pero ¿dónde está el un? ¿Eh? ¿Ves los pronombres? Dices, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Y el un, dónde está? En inglés, La I it, mayúscula. está el it, ¿no? Sí que podría, el ello. Pero aún así, no, es que es un, no tiene pronombre. mm, Entonces, si todos decimos soy un ser infinito, es la verdad. vale. Puedes decir, yo soy el ser infinito. Soy el ser infinito. También es verdadero, pero no calibra igual, como dice José Ujú, Antonio. mucho menos. O sea, si dices yo soy el ser infinito y no sujeto a, esta afirmación calibra arriba de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 610, 620, 620, por ahí. Se queda en Mm, la no dualidad, en la paz, pero no es, hay más. hay más. Entonces David Hawkins, él lo testó, de hecho testaba todo, casi todo. Y además usando eso se recuperó de un montón de, ya sabemos, de enfermedades. Claro, y bueno, el 97% de casos terminales de enfermedades lo resolvió con eso. Y dejando el azúcar. Y dejando el azúcar, claro, pero la cosa es que dice que hay que persistir y repetir mucho y es como un trabajo espiritual intenso, es decir, tienes que agarrarte ahí y decir, soy un infinito en sujeto, soy un infinito y, y darle y darle y darle y darle para bajar todos esos porcentajes. Conocer en todo momento qué eres, ¿no? Como Ramana Maharshi hacía con sus preguntas y eso, es como siempre estar en el ser. Claro, ¿qué pasa? Que como estamos teniendo la experiencia en el mundo, pues lo externo nos va, entre comillas, a querer distraer. Porque si tú te liberas de esto, de hecho nosotros cuando hemos empezado a tomar conciencia, lo de fuera, como va a haber una transformación, va a querer evitar eso. El mundo de los muertos no quiere que tú descubras tu poder. Porque si descubres tu poder, ¿qué pasa? Se acabó el juego. De hecho, David Hawkins siempre habla de eso. O sea, dice, si eres un ser infinito y es la verdad, pues nada, no hay, de todo te puedes recuperar. Mm, De todo, de todo, de todo, de todo. No tienes limitación. Porque si vas hacia arriba, si miras hacia arriba, si miras hacia abajo, pues todo es limitación, evidentemente. Entonces, con esto, con este estudio que hemos hecho, vamos a ver qué hay pendiente con papá y mamá, con los padres, y darle, ir a por ellos. No como si fueran enemigos, no son enemigos, pero nos están representando una energía que si la soltamos, pues nos vamos a sentir mucho mejor. Y ellos también. Y ellos también, Porque ya no claro. se va a proyectar la energía y no va a hacer el papel. Porque la proyección que hay de esa culpa inconsciente y la proyección que hay, pues en tu caso, pues habría de sufrimiento, ira y apatía, esas proyecciones es como quitarles el papel que les has encomendado, porque ya no proyectas esa energía. Ellos ya no van a hacer el papel, tu madre no va a hacer el papel de impotencia y abandono, tu padre no va a hacerte el papel de traidor y la parte del fracaso, te la va, sabes cómo a enseñar.
Sí, para que fracase. les pega a tope. Mi madre está en la impotencia y mi padre en el sufrimiento con una depresión. Justo yo estaba comiendo con ellos y viéndolo. Bueno, vamos a por ello. Porque él se sentirá fracasado, ¿sabes? No sé, como no habla con Que nadie, cada uno, tú lo vas porque a ver, pero tú estás conectando con esa energía, aunque no tengas el lazo, que de hecho la ventaja de no tener pero bueno, con tu padre hay culpa inconsciente, aunque no tengas lazo. mm, O sea, no hay apego, pero hay culpa inconsciente. Y mientras haya culpa inconsciente, el curso de milagros dice que hay una falta de perdón. Jesús decía, perdona 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Que esa parte de la culpa inconsciente con todos hay que ir. Hay que, o sea, esas proyecciones hay que transmutarlas a, a la inocencia, a la inocencia. O sea, por ahí. no puede haber culpa. Mientras haya culpa inconsciente, ese aparente otro va a seguir mostrándonos, va a seguir sosteniendo ese papel. Pero tú cuando quitas la culpa inconsciente a aquel no tiene otra que dejar de hacer ese papel. Lo liberas. Y te liberas tú en próximas relaciones, porque lo que, por ejemplo, yo lo que tengo, por ejemplo, me alimento con mi madre, igual con una pareja me viene exactamente lo mismo. Entonces, cuando se libera eso de la raíz padre-madre, ya no vamos a, ya no va a haber un campo atractor que atraiga una nueva relación de ese campo de energía. Que se parezca a tu padre, Claro, es que es como mi padre, es que es como mi madre. Hombre, claro, Mm, porque en caso de que no estén tus padres, alguien les tiene que sustituir claro. y a veces te hacen de las dos energías. O sea, tu padre se muere, tu madre se muere y aparece una persona que es tu pareja en tu vida y dice, es que es igual que mi padre y que mi madre. Hace lo mismo que mi padre y en otras cosas hace lo mismo que mi padre. ¿Por qué? Pues porque el ser te va a dar la oportunidad de liberarte no solo a través de tus padres, pues si los tienes, pues enhorabuena, más fácil. Y si no, pues alguien aparecerá para que lo hagas. sí, sí, eso está comprobadísimo. O sea, hasta que no perdones la culpa inconsciente, no tienes escapatoria. Muy bien. ¿Vale? Bueno, Bueno, hemos visto que ya está por aquí Clara. No sé si puedes ver el gráfico. eh, y bueno, si te surge alguna pregunta, pues hazla ahora, la comentamos y ya nos metemos a la práctica directamente. Voy a escribirle a Albert, un momento. Yo tenía el micro apagado. Sí, sí lo veo. Estaba leyendo ahora. Es que justo acabo de llegar yo hace poco. Que digo que vaya currada, ¿no? Súper currado. Testar, una hora y pico nos hemos tirado. Y hemos testado otras cosas además, porque hay otras Ah, ¿qué personas en era el grupo. esto? Ah, vale. Sí. Pues sí, muy currado. Entonces, sobre todo lo que hemos podido experimentar es la importante de todas es la culpa inconsciente, la más importante. La concomitante es la que acompaña. Podríamos testar porcentajes, pero ya soltando solo la culpa va a haber una liberación muy, muy, muy grande, muy grande. verdadero. De hecho, se nota la energía, o sea, entra un calor. Y cuando tienes la ira de concomitante y te metes, la ira también genera calor. O sea, estás en un estado que estás como fresquito y tal, empiezas a soltar la culpa y empieza el calor, se pone uno, el cuerpo se calienta. Mm, Si recordáis, hicimos un evento ayer que era acerca del dinero, ¿vale? Y ahí soltábamos la culpa inconsciente, que fue lo último que soltamos.
Pues el soltar es igual, es repetir la frase, ir notando que salga la energía, ir permitiéndola que se exprese, ir soltando, tú. Y todos los días, un poquito. Ir bajando esos porcentajes, bajándolos, para soltar a los padres. Entonces, este evento empieza este viernes y vamos a estar soltando y vamos a hacer un seguimiento el martes que viene para ver cómo estamos con con los padres. Vamos a ver lo que hemos bajado de culpa inconsciente. Que podíamos haber testado porcentaje de sufrimiento, porcentaje de ira y todo eso. Claro, no hemos tenido como más tiempo físico, sí, pero lo hemos dedicado a otras cosas de los personajes. Y claro, estaría como a los personajes les gustan mucho, ¿no? Los porcentajes, saber, pues, pues en la parte de traición y fracaso, a ver cuánto porcentaje aquí, y aquí cuánto no sé qué, ¿eh? Les surgen las preguntas. Pero bueno, más allá de eso, l- la parte de concomitantes la vamos a dejar estar y no la vamos a tocar. No la vamos a tocar. Para así tener tiempo para testar los porcentajes y tenerlos el martes. Y solo nos vamos a enfocar en la culpa inconsciente. Fácil. De hecho, al hacer solo la culpa, el martes lo que va a suceder es que vamos a poder testar antes del encuentro cuánto estaban las concomitantes y cómo el soltar la culpa afecta indirectamente a las concomitantes. Directamente, no O sea, tú te indirectamente. liberas de la Afecta culpa, directamente. pero indirectamente lo otro se está yendo también. Afecta directamente. Ya Ya, te digo yo que va a bajar. pero que yo me refiero directo, estamos hablando de lo mismo en diferentes palabras. Yo digo que Sí, cuando haces la afirmación de la culpa, de forma indirecta, lo otro claro. también se va. Bueno, es una forma directa, porque quitas la culpa y lo otro es afectado a la vez. Ah, vale, también es otra. No es. Es lo mismo. Bueno, Son diferentes palabras no duales. pasa nada. Palabras de los personajes. Sí. Y es eso, solo la culpa. Y para ello vamos a utilizar dos afirmaciones. La primera es para soltar la culpa inconsciente y la segunda es para declarar inocente. El reflejo de papá y el reflejo de mamá. Los vamos a poner en el lugar que les corresponde. Les vamos a quitar, como dice nuestro amigo Ignacio, la corona de espinas, los clavos, y los vamos a bajar de la cruz. Vámonos. ¿Eh? Así que, bueno, parece que Albert no responde, habrá dejado el cuerpo aparcado. Vamos a hacerle una llamada. Bueno, pues vamos allá. Poneros cómodos y observar el cuerpo y solo manteneros observando el cuerpo. Vamos a contemplar esta tríada, cuerpo, mente, espíritu. Y vamos a ir moviéndonos desde el cuerpo a la mente y luego al espíritu. Que es desde donde vamos a intencionar esta liberación. Vamos a comenzar por la liberación de la culpa inconsciente con papá, con nuestro padre biológico. Así que cada uno con la atención al cuerpo
Solo atendemos la respiración para que se relaje el cuerpo. Y le damos la orden al cuerpo, desde la mente le damos la orden al cuerpo para que se relaje. Le decimos, cuerpo, relájate. Y empezamos a notar como el cuerpo, quizá hay algún movimiento, algo. Inicialmente, antes de empezar el proceso de liberación de la proyección, de la culpa, lo que vamos a hacer es firmar la siguiente frase. Soy un ser infinito y me declaro inocente. Soy un ser infinito y me declaro inocente. Soy un ser infinito y me declaro inocente. Podéis comprobar que ha empezado a surgir energía, sobre todo en el plexo, es de donde surge el poder personal, que hay culpa inconsciente hacia uno mismo. Es algo que también podremos testar y verificar. Una parte importante. Notaréis que hay movimiento. ¿Podéis confirmar que ha habido movimiento? Sí, sí. Vamos a permitir que se exprese ese movimiento simplemente con estas tres afirmaciones hasta que baje un poco. Y como allanando el camino para la entrega. Permitir la sensación. Básicamente parece que lo que se está revelando es esto. El primer paso quizá no sea tanto liberarnos de la proyección, de la culpa inconsciente hacia los padres, sino hacia uno mismo. Podemos hacer las tres, pero vamos a empezar con papá y mamá, ¿vale? Empezamos con el padre y ahora pues vamos a por él. Soy un ser infinito sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa asociada a mi padre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito no sujeto asociado a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre.
Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi padre. Y ahora vamos a declararle inocente. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi padre.
Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi Padre. Y ahora permanecemos observando el cuerpo, contemplando el cuerpo, permitiendo que el cuerpo, de las sensaciones que vienen de la conciencia y se reflejan en el cuerpo, las vamos a permitir. Vamos a tomarnos un tiempo para comenzar con nuestra madre. Ahora podéis simplemente traer la imagen de vuestro padre a la mente, esté en este plano físico, en esta experiencia o no esté, y le podéis decir, te perdono desde el ser infinito que soy, desde el espíritu, desde la conciencia, te perdono, Padre. Y te libero del papel que te encomendé, de lo que elegí inconscientemente que representarás para mí. Contemplar el cuerpo, va a haber movimiento seguramente. Podéis expresar vuestra experiencia, sentís. A mí se me ha movido fuerte, ahora se ha calmado. Y al declarar inocente baja. Sí, Vamos a seguir con nuestra madre, ¿vale? perfecto. Pongo esto aquí en la pantalla para que Albert pueda echar un vistazo, Muchísimas gracias. ¿vale? Entonces, bueno, vamos con la madre. ¿Quieres hacerlo tú las repeticiones o las hago yo? Sí, puedo hacerlas. Tú me paras. Ah, lo cojo. Lo,
como lo he estado haciendo es, La mitad, mitad hasta aquí, soy un ser infinito, como ayer. no sujeto a la culpa inconsciente, asociada a mamá, a mi madre, Y es un ser infinito, y luego declaro inocente a mi madre. esa. Vale, bro. Venga. Como dicen ahora, bro. Escombro. No. Mm. Volvemos a continuar observando las sensaciones en el cuerpo que vienen de la conciencia, reconociendo que no somos ello. Toda etiqueta que pasa por la mente de esto viene por aquí, está allá, todo eso se suelta y nos quedamos con la sensación, simplemente le damos la atención desde el ser infinito que somos y podemos repetir interiormente, soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente de mi madre, soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre, soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre, soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Es un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Podemos observar cómo la sensación se está expresando. Simplemente permitimos y soltamos todo deseo de que cambie, reconociendo que no somos eso. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito, no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito no sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Soy un ser infinito y no estoy sujeto a la culpa inconsciente asociada a mi madre. Permitimos esas sensaciones.
Podemos reconocer cómo esas sensaciones surgen en el campo infinito de la conciencia. ¿Continuamos la inocencia? Mm. Pues continuamos con la práctica. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y declaro inocente a mi madre. Y al igual que antes, permitimos las sensaciones, permitimos que se desarrollen completamente, mientras hacemos esta oración internamente. Soy un ser infinito y le declaro la inocencia a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro la inocencia a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro la inocencia a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro la inocencia a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro la inocencia a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocencia a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Y soy un ser infinito y le declaro inocente a mi madre. Permitimos que estas sensaciones sigan en el cuerpo, si es que hay. Lo vamos a traer a vuestro padre, a vuestra madre, a la imaginación, a la mente, como madre, en este caso.
Le vamos a decir, madre, te perdono por lo que nunca me hiciste y te libero del papel que te encomendé. De todas las veces que te juzgué, de todas las veces que proyecté negatividad sobre ti. Y te quito la corona de espinas y los clavos debajo de la cruz, al igual que a mi padre. Sois libres y al liberaros, me libero yo también. Espíritu Santo, ayúdanos, tráenos tu instante santo para liberarnos de la culpa inconsciente que proyectamos hacia nuestro Padre y hacia nuestra Madre. Encárgate, ya que nosotros por nuestra cuenta lo hemos intencionado. Es nuestra elección, nuestra decisión interna de estar en paz. Ahora cada cual puede ir regresando al mundo y bueno, esta era la intención.